El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos con un tema sumamente importante, no solamente para México, sino para el mundo entero, ya que pues nacemos de papá y mamá, nos guste o no, es necesarísimo un papá y una mamá, a veces presentes, a veces ausentes, pero tienen todo que ver con nuestra identidad. Los estudiosos que profundizan mucho en la genética saben que tenemos ya una historia que contar, que viene de nuestros antepasados, los hayamos conocido o no, esa información está en nosotros. Entonces heredamos conocimiento que a lo mejor no lo podemos traducir porque nadie nos lo ha verbalizado, pero que ahí está. Y entonces vemos gente muy intuitiva, gente con un gran sentido común, gente con una visión global de las cosas, con capacidad de síntesis, de análisis impresionante, y les viene por esa historia familiar de antaño. Ahora el problema es que si no hay quien nos cuente la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, tenemos que inventar el hilo negro y vamos dando de tumbos nuevamente. El problema hoy de la sociedad tiene todo que ver con la fragmentación familiar. Los múltiples problemas de la sociedad actual no tienen que ver solo con la pobreza económica, el mal reparto de la riqueza, el acaparamiento de bienes, la falta de oportunidades, sino que tiene que ver con la ruptura familiar, la ruptura de las tradiciones. Esto de las tradiciones es tan importante porque nos da arraigo, identidad, solidez. Decía Carlos Díaz en el primer programa de esta jornada que el ser humano pues más feliz, el que está mucho más en paz, más seguro y que camina bien, a buen ritmo y que cumple su misión es aquel que vive con fe, con rey y con ley. Entonces, si tienes una buena fe, crees en alguien en quien vale la pena creer, tienes un rey que es un Dios, ¿no? Que es Dios precisamente, y tienes leyes adecuadas y concordes con esa fe y ese rey, pues entonces no habría problema, pero resulta que ahora no hay ni papá ni mamá en casa que se asuman como reyes del hogar. Le huyen a la responsabilidad, al honor de ser el rey y la reina, huyen de esa magnífica responsabilidad y sin Dios y sin madre, pues las familias están verdaderamente despojadas de lo más importante. Entonces, tipos de familia y bienestar de niños y adultos, el debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos, así se llama el libro, accesible para todos, que es resultado una síntesis asequible para todos nosotros de este gran libro gordo, que es un libro de texto de una investigación de la UNAM, pues su autor es Fernando Pliego Carrasco, y pues aquí está. El autor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tere, por esta invitación, por estar aquí. Platícanos para poner en contexto el libro que queremos promover y que todo el mundo lo tenga en su casa, porque si este es para académicos, este es para papá y mamá, urgente, ¿no? Enterarnos y contextualizar nuestra familia dentro de este mundo globalizado y lo que ha pasado, ¿no? Sí. Ya estamos así bajo la lupa, las familias. 13 países, ¿cuáles son? ¿Dónde hiciste la investigación? Se hizo la investigación recopilando los estudios académicos o los informes oficiales que había sobre la familia en Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Chile, Brasil, España, Gran Bretaña, Noruega, Holanda, Japón y Australia fueron. Todas las culturas. Sí, de todas las culturas, de países de alto desarrollo, mediano y pobres, países occidentales, orientales, anglosajones, latinos, etcétera. Con diferentes fees, reyes y leyes. Sí. A propósito de lo que decía el doctor Carlos Díaz. Sí. Exactamente. Y entonces lo que nos dimos a la tarea fue qué se había estudiado basado en encuestas serias o en datos de tipo censal sobre las consecuencias de los cambios en las familias en el bienestar de los niños y los adultos. Ese fue el tema. Ajá, ¿y qué encontraron? Pues, contrariamente a esa idea que se ha estado difundiendo de que no pasa nada cuando las familias se fracturan,
cuando papá y mamá se separan y quedan los niños solos, generalmente solo con la mamá. Muy si pocas bien les veces, va, porque si no acaban en albergues. Sí, o muy pocos quedan con el papá solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños en los temas que más nos preocupan? Delincuencia, consumo de drogas, deserción escolar, enfermedades nerviosas, depresión, ansiedad, en el trabajo. ¿Qué pasa con esos niños cuando no viven con papá y mamá? Y entonces nos dimos a la tarea de poner eso en una base de datos común y ver los resultados de lo que salía. Y pues es muy impresionante. Los resultados son muy impresionantes. Y los antídotos son muy pobres frente al fenómeno, ¿no? Porque no existe conciencia en la mayor parte. No existe conciencia en los que toman decisiones importantes en la mayor parte de los países. Se piensa que no, que no pasa nada, que falta, que es solo una experiencia pues problemática en un momento de la vida, pero que no hay consecuencias graves. Y lo que sí sabemos con estos estudios serios es que hay consecuencias muy importantes. Hablábamos de la identidad, perdón que te interrumpa, Sí. una primerísima y a la vista y que acompaña el duelo de toda la vida por no vivir con papá y mamá, es el tema de la identidad familiar. Cuando el papá y la mamá se han separado y que rompen uno con el otro, uno con la historia ancestral del otro desde sus antepasados, es como negar la mitad de la familia de los hijos. Cuando la mamá habla mal de la ex suegra, cuando habla mal de la otra familia, que es familia de sus hijos, sangre y carne de sus hijos, está atentando contra la salud emocional y la identidad de sus hijos. Sí, lo que sabemos cuando hay procesos de ruptura y separación, y estos no se manejan críticamente. Entonces lo que pasa en la realidad es que la mamá que se queda con los hijos, que frecuentemente es ella, o el papá en menos casos, pero también, le transfieren como una estafeta a los hijos para que les suceda lo mismo y peor. Entonces las posibilidades de tener conflictos familiares, de que los hijos vuelvan a tener rupturas, de que no acompañen a sus hijos a crecer, aumentan notoriamente cuando se viene de una familia que le ha pasado lo mismo. Y entonces es como decirle, es algo tan grave como, bueno, mi mamá por lo que sea se separó, vamos a suponer porque vivía un matrimonio o una unión violenta y se separó, en esos casos muy graves, ¿verdad? Si eso no se procesa críticamente, lo más probable es que la niña se consiga un novio que la va a maltratar igual o peor. Y también lo más probable es que si no se maneja eso, el niño se vuelva un hombre abusivo o que va a maltratar a su esposa, a su compañera o a sus hijos. Entonces la historia, lo que muestran los datos es que se reproduce pero peor. Entonces es importante entonces... Si no se hace consciente. Si no se hace consciente. Sí, o la mujer que le encantan los hombres casados, seguramente es hija de un papá que engañó a su mamá y ella se va vengando toda la vida, robándole el marido a todas las mujeres que se encuentra a su paso. Entonces las dificultades que uno vivió de niño, si no se procesan críticamente, si no se va con la bandera de que no pasa nada, entonces lo más probable es que se repita el patrón, pero peor. Entonces tenemos el caso de las familias donde papá y mamá se han separado por múltiples razones. Entonces se necesita en esa situación procesar críticamente la historia para poder generar nuevamente esperanza y poder no repetir el patrón conflictivo de la mamá y el papá. Después tenemos las familias que sí están papá y mamá, pero en realidad tenían como un divorcio afectivo. Sí, digital. No se quieren, ¿no? Sí, no se quieren. Ni entonces, se tocan, ni se miran, ni conversan. Esos también en realidad no hay un vínculo real, y aunque están los dos en la misma casa, están ausentes. Eso afecta mucho a los hijos también. Entonces, eso también es grave. ¿Las consecuencias a la vista cuáles son? Las consecuencias a la vista es que son parecidas a las primeras. Cuando mamá viven juntos, pero en realidad no viven con un matrimonio donde se quieren, se cuiden,
se ayuden unos a otros, las consecuencias son parecidas a cuando mamá y papá se separan. Provocan hijos egoístas, individualistas, solitarios, depresivos. Solitarios, depresivos, mayor consumo de drogas, alcohol, deserción escolar. Entonces se repiten los patrones. Y después tenemos las familias donde papá y mamá se cuidan, con todas las dificultades normales y frecuentes de la vida humana, ¿no? Esas tienen muchas más fortalezas. Porque ¿qué pasa cuando mamá y papá, pese a todas las dificultades, van adelante? Pues los niños aprenden a procesar las situaciones, a resolver conflictos, a ponerse de acuerdo, a resolver los conflictos, lo que dices, a superar los problemas. Entonces se desarrollan cualidades. No es como los cuentos de hadas, ¿no? Que se casaron y vivieron felices. No, es el aprender a resolver los problemas de manera conjunta lo que te desarrolla tus cualidades. Uy, sí, se vuelven grandes líderes Sí, y directivos, exactamente. ejecutivos, gente muy capaz, porque sabe que puede vencer Sí, dificultades exactamente. y son perseverantes porque Sí. sus papás han perseverado Sí. en el amor. Se necesita, cuando uno ha tenido una buena experiencia familiar, es mucho más fácil llegar a ser muy positivo como líder social, empresario, trabajador, mucho más positivo. Sí se necesita un aprendizaje, ¿eh? No por venir uno de una familia donde papá y mamá se querían y se comprendían, se ayudaban y querían y cuidaban a sus hijos, automáticamente se vuelve uno mejor ciudadano. Sí se necesita también un proceso complementario de aprendizaje, pero es mucho más fácil. Claro. Porque cuando hay ese aprendizaje ya sabemos cómo es respetar a una mujer, cómo es respetar que los que tienen autoridad cuiden a los que están bajo su cargo, ¿no? Un empresario, un empleado, los políticos, los ciudadanos, porque tienen la referente. Entonces es mucho más fácil ser un ciudadano solidario, un empresario comprometido socialmente, un maestro solidario con sus alumnos cuando se viene de una familia donde papá y mamá se quieren y se cuidan. Donde eso existe. Sí, donde no eso es existe. como hoy que los jóvenes pueden decir, el mundo del que tú hablas allá en Anunciación TV no existe. ¿No? Dicen que no existe porque no tienen referencia. Sí, no tienen ciertamente referencia. Sí. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y nos encanta encontrar aliados del discurso que nosotros hemos presentado en estos espacios de Anunciación TV, Anunciación Radio, anunciación.com.mx, el periódico Somos Hermanos, que circula en la República Mexicana, y encontrarte como autor y saber que lo que hemos advertido acá, que todos los males sociales que atienden las organizaciones no lucrativas, son males sociales que han derivado de la fractura familiar, no necesariamente de la pobreza, al contrario, la fractura familiar ha aumentado la pobreza, ha hecho que la pobreza sea miseria, ¿no? Entonces, encontrar pruebas fehacientes, estadísticas, datos duros que nos hacen decir, ven, tenemos que ser más responsables a la hora de elegir nuestro compañero, nuestra compañera de camino para ser familias sólidas, seguras, donde papá y mamá sean los pilares, no solo de los hijos, sino de los ancianos. Sí. Hoy están saturados los albergues y asilos de personas con discapacidad, niños, bebés o niños adolescentes, jóvenes, ancianos, porque papá y mamá no están en el hogar. Fíjate que eso que hablas del asunto de la pobreza agrava la situación. Y la pobreza es una experiencia muy fuerte en una familia. Porque estresa, sí, provoca porque estresa. Estrés. Pero mira, tenemos un estudio muy importante en Noruega. Se siguieron todos los niños que habían nacido en el 84 y se los estudió varias veces. Entonces resulta que cuando ya estamos hablando ya en el nuevo siglo, se hizo el corte. Se separaron los que habían cometido delitos de los que no, según su tipo de familia. Y entonces resulta que si vivían con papá y mamá, más o menos en Noruega muchos habían cometido delitos, es impresionante, el 8%, imagínate. Robos a casas, peleas callejeras, venta de drogas, etc. Pero cuando no vivían con papá y mamá, subía a 21%. Más del 100% de casos cuando no había papá. Y estamos hablando de Noruega, donde es una de las 5 sociedades con mejor nivel y calidad de vida. Entonces vemos ahí como la parte de la familia es una cosa muy importante en un tema que tanto nos preocupa. Entonces podemos decir que en una sociedad ordenada, ¿no? Sí. Una sociedad ordenada donde el ser humano tiene satisfechas sus necesidades, un 8% podría tener trastornos psicosociales y cometer conductas jóvenes, delictivas, ¿no? Ajá. Sí. Y luego ya en una sociedad desordenada la cifra se aumenta hasta 21. Cuando papá y mamá no están unidos. En la misma Noruega, cuando no viven con papá y mamá, sube a 21%. Los jóvenes que comen delitos. Ahora imagínate en México una sociedad desordenada, injusta, con unos niveles de desarrollo bajísimos, con una pésima educación escolarizada, sin vivienda, sin trabajo. No, qué barbaridad. Y luego sin papá y mamá. Sí, exactamente. Entonces, la pobreza agrava ese conflicto vivido en la familia, pero la pobreza no lo causa. No lo causa únicamente, es una cuestión combinada. Pero luego el divorcio hace que la pobreza sea más grande. Exactamente. Y en México, en los últimos años han dado cada vez más recursos a las mamás solas, recursos monetarios. Cuando uno analiza... Una trampa del milenio, ¿no? Sí, porque es asistencial. O sea, es bueno porque ayuda a evitar, disminuir la posibilidad de la pobreza, pero no da las armas para superar la experiencia de la fractura y la separación. Entonces, aunque tienen más recursos por las transferencias del gobierno, de las propias familias, los hermanos ayudan a la hermana que se quedó como mamá sola, eso es muy común. Bueno, ayudaban, porque ahora ya son muchos los hermanos divorciados, sí. Entonces ya nadie, ¿a quién ayudas? Todavía aparece, fíjate, ¿a quién ayudas si todas tus hermanas se han divorciado? En la encuesta esta de ingresos y gastos de los hogares en México aparece todavía que hay un gran componente de solidaridad hacia las mamás solas, pero son ayudas valiosas, pero son asistenciales, no dan herramientas ni habilidades para superar la condición del conflicto que se vivió, y te puedo decir que no hay una sola línea en el Plan Nacional de Desarrollo de México orientado a fortalecer el vínculo conyugal entre hombre y mujer.
O sea, que hombres y mujeres aprendan a llevarse mejor dentro de la vida de la familia. Sí hay líneas sobre el asunto de la equidad de género, respetar a las mujeres, ausencia de violencia, lo cual está muy bien, pero en líneas de programa orientadas a fortalecer el conyugal entre hombre y mujer en la familia, no hay una sola línea. Aparece la palabra familia como 30 y tantas veces en el Plan Nacional de Desarrollo y no hay una sola línea. Y en el programa más fuerte de la ONU social, que se llama los Objetivos del Milenio, tampoco hay una sola línea orientada a fortalecer el vínculo de solidaridad y de cooperación entre los cónyuges en una familia. O sea, parece que se les olvidó, por decir una frase. Se quedó en propuestas y leyes que aparten del no se hace esto, no se hace lo otro. Lo cual es bueno, no porque dice, cuando hay violencia eso está bien, ¿no? Sí, hay que decir no a la violencia. No, hay que decir no a la violencia, el pero abuso. eso no es todo en la vida. Pero eso no es construir, eso es nada más limitar el problema. No hay programas. Se da por hecho el amor que no se está dando. Sí, se da por hecho y no se dan herramientas entonces para mejorar la solidaridad en el vínculo familiar. Esa es una deficiencia muy grave. No la perciben por motivos ideológicos o falta de información, porque piensan que no pasa nada. Bueno, este es un asunto antropológico, filosófico, biológico. Yo creo que hasta un veterinario, un biólogo podría hacer un tratado de la importancia de la familia, ¿no? Sí, sí. Sí, y no es una construcción social, como dicen algunos sociólogos, es algo inherente a la vida. Y no solamente humana, sino animal. Sí. Hay animales que no son polígamos, que son de una sola pareja. Tiene una parte cultural, pero tiene otra parte asentada, como bien lo dices, en la condición humana como especie viva. Sí, o sea, antropológica, como dices. O sea, así ha sido y así estamos hechos. Y entonces, ¿por qué tanta debilidad de los distintos códigos civiles para declarar abiertamente lo que es la familia y cuáles son las reglas de la relación humana que mantienen a la familia en viva? Una sociedad que tiene ideal también las libertades, debe haber los códigos morales y los códigos de valor se deben de transmitir a través de mecanismos que respeten decisiones. Eso sí es muy importante, porque es inherente a la dignidad de la persona. Pero es muy importante que en esa transmisión cultural de los valores y de las normas quede claro bien qué comportamientos son los que producen más bienestar y cuáles producen más riesgo. De ahí que existan organizaciones como A Favor de lo Mejor, que entrevistamos antes que a ti en este mismo bloque de miércoles, y ellos dicen es que el ambiente y el contenido de los medios de comunicación está provocando conductas. Sí. No es como antes que se decía, los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. No, están provocando conductas, conduciendo a la sociedad hacia distintas dinámicas que son muy destructivas hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, los códigos en favor de la familia tendrían que contemplar estas cosas. Sí. Y los contenidos de los medios de comunicación. Es muy importante que se proteja y se cuide a cualquier familia, sea como sea, que tenga problemas, porque la necesidad de la protección deriva de nuestra condición humana. Entonces, sea como sea tu familia, si tú tienes problemas de violencia, pobreza, abuso, necesitas ser ayudado. Eso es claro. Pero no basta de ninguna manera ayudar cuando ya está el problema. Que tenemos que trabajar en la prevención. Tenemos que darle a los muchachos, a las muchachas herramientas para construir mejores noviazgos, mejores relaciones de matrimonio y mejores familias. Y eso supone ser consciente de que no cualquier estructura de familia ofrece mejores condiciones. Y entonces volvemos a los tipos de familia. Decías que había la familia monoparental, donde solo está papá o mamá con los hijos. Hay muchos tipos, pero el más importante es Vamos a esas tres, ¿no? La otra donde están juntos, pero no se aman, no se comunican. Mira, hay tres tipos fundamentales de familia. Con papá, hombre y mujer casados. Hombre y mujer que viven juntos, quieres decir. Sí. Hombre y mujer casados que viven juntos. Y se quieren. Esas unos se quieren y otros no se quieren. Ajá. ¿Sí? Unos se quieren y otros no. Otros son papá y mamá que viven en juntos. Unión libres, en unión libre. Y ahí, y finalmente después tiene las monoparentales, sobre todo mamá con hijos, y muy poquitos papás con hijos. Bueno, en todas estas familias, de cuatro tipos principales, casados en unión libre,
mamá solo y papá solos, hay problemas en un sector. Pero notoriamente hay más problemas, o sea, estadísticamente hay notoriamente más problemas cuando papá y mamá viven en unión libre o cuando mamá está sola o papá está solo. O sea, notoriamente hay más problemas. Lo tienen en esta. Los Sí, resultados sí, que arroja ese estilo de vida son más problemáticos sí. En los hijos. Y de las cosas más sencillas y hasta las más graves. O sea, notoriamente hay más deserción escolar cuando papá y mamá están en unión libre. En las mujeres que viven en unión libre, hay 80% más de violencia. O sea, también hay casos terribles de violencia cuando están casados, los conocemos. ¿Sí? Pero notoriamente hay mucha más violencia hacia la mujer cuando vive en unión libre. Por alguna razón, ya es violento no querer darte una firma, ¿no? Ya es violento decir, hasta acá llego con el amor, porque el amor, la medida del amor es el amor sin medida, y cuando estás poniendo límites, y sí, vivimos juntos, pero no nos casamos, y sí, un ratito, pero a ver si probamos, y bueno, los hijos los tenemos, pero no sé, o cuando se ponen acuerdos de 50% y 50% en todo, 50% en el quehacer, 50% en el gasto, 50% en la atención a los hijos, cuando ya se está negociando así, está limitándose el amor, y entonces eso... Fíjate, hay una encuesta muy fuerte en México, porque entrevistaron en 2006 a 80 y tantas mil mujeres, volvieron a hacer otra en 2011 a 115,000 mujeres. Pero en la 2006, que es ahorita los resultados que están también puestos en los dos libros, cuando las mujeres están casadas, hay un sector que ha sufrido mucha violencia del esposo, como el 8%. O sea, es terrible. Pero cuando vive en unión libre sube a 14%. O sea, 80% más. Crece muchísimo. Quiere decir esto que la unión libre no es cierto como aparece pues, en telenovelas y películas. La unión libre prácticamente implica una regresión en la protección y en las libertades de la mujer. O sea, eso es lo que está significando. No es una forma de organizar la vida de pareja más avanzada, más moderna. No, lo que implica en la práctica es que empeora los problemas que ya existen en un sector de los matrimonios. Bueno, ahora los matrimonios se están divorciando, dicen que de cada 100, 50 se retractan, se divorcian. En Estados Unidos, en México es bastante menos todavía. ¿Cómo es? 40%. No, mira, en los reportes que hace INEGI, porque INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lleva el registro de los matrimonios y de los divorcios. Bueno, más o menos en 2011, de cada 100 matrimonios que había en el año, había 15 divorcios, pero sin contar las separaciones. O sea, las separaciones es mucho más. En Estados Unidos sí la cosa está mucho más complicada. Pero es que a golpe de vista te das en una reunión, es como el cigarro. Hace 30 años en una reunión todos fumaban menos uno, de 50 todos menos uno, ¿no? Ahora ya no, ahora es uno el que se sale porque los 49 no fuman. Bueno, en esto de los matrimonios, las escuelas a las que hemos entrevistado nos reportan que el 80% de su población estudiantil solo vive con papá o con mamá. Sí, en los sectores más jóvenes la cantidad es mucho más. Yo lo que estoy está hablando del conjunto. Entonces, lo que sabemos claramente es que cuando los niños ya no viven con papá y mamá, aumentan notoriamente lo que te decía como en Noruega. Las conductas agresivas. Los niños, los varoncitos, se vuelven mucho más agresivos físicamente. Las niñas se vuelven más violentas emocionalmente. Después aumenta el consumo de drogas fuertes y de alcohol. Conductas autodestructivas. Sí, autodestructivas. Y delictivas. Después más las depresión y ansiedad e intentos de suicidio. Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta muy fuerte después de este corte y tiene que ver con las distintas generaciones. ¿Qué abundaba en estas generaciones de matrimonios donde hoy las parejas tienen 90 años de edad, si es que sobrevive alguno de ellos o los dos, las parejas que tienen 70 años de edad y las parejas de 50 años de edad, porque sus formas de vivir el matrimonio han sido muy diversas y vemos como la generación de estos que hoy tienen entre 30 y 50 años están en su mayoría divorciados.
Sí. Entonces, si vienen de matrimonios unidos, ¿cómo es posible que ellos hayan roto con ese esquema? Si tú dices que se repite la historia, hemos visto que al menos nosotros no repetimos la historia ni de nuestros padres ni de nuestros abuelos que permanecieron casados. ¿Qué pasó a nuestra sociedad? Sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos viendo qué pasa con las distintas generaciones, los bisabuelos, los abuelos y los papás de los que hoy son hijos de divorciados, ¿no? De estos que hoy se están drogando, se están embarazando en edades inadecuadas, se están alcoholizando, están súper sobresexualizados, súper sobreerotizados, con problemas de personalidad patológicos, realmente ya son patologías muy diversas y agudas las que están viviendo pues muchos adolescentes y jovencitos, hijos de esa generación de divorciados, hijos y nietos de dos generaciones que sin embargo vivían juntas, los abuelos, los papás. ¿Qué ha pasado? Son muchos factores, pero mira, lo que sale en los estudios es que uno de los principales motivos por los que igual se está divorciando la gente es cuando tiene experiencias de violencia, o sea, eso parece. Y entonces, si la mujer tiene la alternativa de poder ser autónoma en los mercados de trabajo, termina la relación. Porque no se vuelve intolerable la situación. Entonces eso aparece en la encuesta esta que mandó a hacer el Instituto Nacional de las Mujeres, las experiencias de violencia. La otra es venir de una familia donde, aunque estén papá y mamá, hay abusos de sobrecarga de trabajo hacia la mujer. Eso también pesa mucho. Entonces, los dos, ya la mitad de las mamás salen a trabajar fuera del hogar, porque trabajan en el hogar, o sea, es un trabajo, ¿verdad?
Entonces salen a trabajar fuera del hogar y cuando regresan se tienen que hacer cargo de todo el hogar. Esa experiencia es muy frustrante. ¿Sí? Entonces, los hogares, cuando la mujer entra, la mamá entra a los mercados de trabajo y la relación de las responsabilidades dentro del hogar no se llevan con justicia, eso propicia mucho la ruptura. Eso también aparece en los estudios. Entonces, experiencias de violencia e experiencias de injusticia dentro de la vida del hogar. Pero después hay otra que aparece, que es como la repetición de las pautas del comportamiento machista individualistas. O sea, hay una parte de las familias antes también, porque se separaban por la falta de solidaridad y compromiso del padre. Entonces no se preocupaba de su familia, se salía o construía otra familia, le dejaba sola. Hay un sector de mujeres que ven como un problema el compromiso con los hijos y con la familia. Eso se ve. Porque se han enamorado del trabajo en la calle, sea cual sea, sí, empresarial, político, artístico. Pero ese sector, Tere, es pequeño. Lo que está motivando... Pero perdieron la intuición femenina, el sentido maternal. ¿Qué perdieron? Creo que más población cada vez ve que el formar una familia, el comprometerse con los hijos, con el esposo cuando se es mujer o con la esposa, lo ven como una carga tradicionalista que hay que evitar. ¿No será que tienen miedo al dolor? Más bien, porque no hay disposición a dar satisfacción uno a otro, a dar todo por el otro. O sea, como que hay esa decepción de que me den poquito a que no me den nada, mejor nada. Ser, y entonces pero como una decepción hacia puede ser. Lo que parece de los estudios es que para llevar adelante un proyecto de familia se necesita tener algunas cualidades muy importantes, que son tener capacidad de solidaridad y de trabajo en grupo. Mira qué bien, hay que decirlo a los cuatro vientos de haber sabido. Sí. Repítelo, o sea, sí, solidaridad y trabajo de equipo. Trabajo en equipo. Y si no hay esas características... En la situación actual es muy difícil llevar a cabo una familia. ¿Qué te parece? O sea, que papá y mamá, los dos, los esposo y esposa, se ponen de acuerdo en la hacienda de la familia, en el presente y en el futuro de la familia, del hogar y de los hijos. Entonces implica saber trabajar en grupo, tomar decisiones en grupo. Y si no se tienen estas habilidades, entonces se vuelve muy difícil llevar una familia en el contexto actual. Y si esas habilidades no se están llevando bien en el hogar, pero se llevan bien en las empresas, ¿qué es lo que está pasando? Es que en realidad tú sabes que en México hay una gran cantidad de las empresas, se repiten los patrones de abuso. Le gritan a los empleados, no los toman en cuenta en las cosas que deben de tomarlos en cuenta. Y no solamente en las empresas, también en el gobierno y en los partidos políticos. A cada vez nos enteramos del maltrato que los que tienen autoridad hacen sobre los de abajo. Entonces no hay solidaridad ni capacidad de trabajo en equipo. En equipo, dentro de la familia y en el conjunto y en muchas otras esferas de la sociedad. Eso vuelve muy difícil llevar una familia en el contexto actual, porque bajo la idea de que papá y mamá son iguales en derechos y en sus responsabilidades ante el hogar, entonces se necesita saber trabajar con solidaridad y sentido de equipo. Pero si no tienes las habilidades, ¿por qué no las aprendiste de tu papá? O sea, tu papá y tu mamá se querían y se cuidaban, pero en una relación tradicional. O sea, papá se iba a trabajar fuera y mamá se encargaba de la casa. Y ambos sentían que había una relación de justicia, sí, se querían, se cuidaban. Había muchas familias de estas. Pero ahora que los dos salen a trabajar fuera, tienen que aprender a trabajar juntos esto que se llama hogar. Y si no tienen las habilidades para tomar decisiones juntos, de repartirse de mutuo acuerdo los trabajos, entonces aparecen las dificultades. De mutuo acuerdo, que no quiere decir 50% y 50%, no. Porque es según la fuerza física y la salud de cada quien, según la preparación del tiempo, el trabajo que cada quien tiene. Pero el deseo de allanarse el camino mutuamente. Sí, exactamente, la solidaridad. Sí, es pelearse por barrer. Oye, no, dame la escoba, yo barro, en lugar de decir barre tú, ¿no? Y esas cualidades, claro, son cosas que ahora se necesitan en las familias que no se necesitaban antes.
Pero ¿dónde las aprendiste? No las aprendiste de papá y mamá, ni de tus abuelos. Se inventaron, pues. Son nuevas necesidades que se necesita aprender para llevar adelante un matrimonio y una familia. Bueno, pero esto hay que divulgarlo, algo tan simple y tan necesario, Son solidaridad y trabajo en habilidades equipo. que se necesitan en el contexto de una familia donde papá y mamá son iguales en derechos y en responsabilidades. No estoy diciendo los trabajos concretitos, ¿no? Sí. Exactamente. Ese tipo de matrimonio, esa exigencia de matrimonio es nueva, Tere. Y se incluye en los cursos, bueno, ni cursos de capacitación hay para el matrimonio, esto me horroriza, es que tendría que haber en todas las preparatorias un curso de capacitación para formar familia. Y después no basta ser solidario y trabajar en grupo, debes de ser solidario, pero sobre la distinción hombre-mujer. O sea, la dinámica de las emociones de la mujer y de los hombres son diferentes. Entonces, aprender a trabajar en grupo, en vida conyugal, tienes que aprender a trabajar en grupo, pero un hombre con una mujer, ¿sí? Y ser solidario un hombre y una mujer, donde sus ciclos emocionales, la manera de tomar decisiones es diferente, ¿sí? Entonces no es nada más trabajar en grupo en general como en una empresa, en la escuela, no, aprender a trabajar en mujer, en un grupo, y ser solidario de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Qué importante. Eso es también otra esfera. Qué importante. Sí. Las mujeres la mujer y el hombre tienen distintas maneras de expresarse en términos generales, de manifestar sus sentimientos, de tomar decisiones, y todo eso se tiene que aprender. Claro, y esta cultura unisex ha hecho que los hombres no sean delicados ni tengan esa capacidad de entender y descubrir el ciclo de la mujer, de descubrir, no, ya está entrando en sus días, cuidado, hay que ser más paciente, más tolerante, compensarla con mucho cariño. A veces es mucho más fácil de lo que el hombre piensa, ¿no? Con que le digas, estás hermosa el día que está más fea, ya con eso es la mujer más feliz del mundo y has resuelto un problemón de toda una semana. Sí. Con esos detalles de cariño tan simples, que no te quitan ni un pelo, resuelves problemones gravísimos que se pueden suscitar en una semana, de un ciclo emocional muy fuerte en la mujer. Entonces, para llevar adelante una familia se necesita aprender a ser solidario, trabajar en el grupo, sí, pero en la dialéctica hombre-mujer. Excelente, sí, qué bueno porque que no es nada más trabajar en grupo como una empresa, en la escuela, o sea, no, es en la dialéctica hombre-mujer. Sí, y la mujer tiene que saber cuáles son las preferencias, tendencias naturales del hombre, ¿no? Sí, sus ciclos emocionales del hombre, la manera de expresar sus sentimientos, porque que seamos más fríos no quiere decir que no tengamos sentimientos, sino que los expresamos de otra manera. Entonces se necesita ese diálogo entre hombre y mujer. Y dime, entre las propuestas que ustedes tienen, porque ya que dices que ningún código civil cita, no tiene ni una sola línea que hable de cómo es que se pueden lograr matrimonios duraderos. Sí, el Plan Nacional de Desarrollo me refiero en específico. Ajá, bueno, dime, ¿ustedes tienen un documento, una propuesta, un escrito que deba insertarse al Plan Nacional de Desarrollo? No, mira, ahorita es parte de los trabajos que todavía nos tocan, entre muchos otros, ¿no? Tenemos los diagnósticos, los libros, y van a aparecer en este año 2 más. Pero ahora necesitamos trabajar, los que hacemos investigación, necesitamos trabajar con los que buscan desarrollar y definir soluciones concretas. Es que entonces son los pedagogos, asesores familiares, terapistas, pero es otra fase del trabajo. Bueno, yo te invito a que lo propongas, a que lo coordines, incluso esa otra fase del trabajo, porque no puede ser, o sea, me parece muy generoso de tu parte que hayas hecho este documento como un libro de texto para los estudiosos, para los investigadores, y este otro para el público en general, porque siempre me ha parecido que en temas de familia se ha secuestrado el conocimiento para los expertos a fin de garantizar que tengan empleo como terapeutas u orientadores familiares,
Y en cambio, si se va previniendo, dando a conocer todo lo que ustedes han generado en sus investigaciones, de datos, cifras, etcétera, pues alertan a la población para que uno vaya viendo cómo va a organizar su mente y su corazón y su tiempo y sus intereses a fin de que seamos solidarios y trabajemos en equipo, porque esas son dos exigencias en clave de hombre y mujer que se requieren para vivir en familia. En clave de hombre y mujer. Y eso que dices es tremendamente importante, tan importante que fíjate que en el reporte de la UNESCO de 2010 sobre la situación de las ciencias sociales en el mundo, se hizo un reporte bastante grande, muestra que una de las principales dificultades de la sociología, la ciencia política, etcétera, es que se producen libros académicos, artículos académicos, y nunca llegan a los que están preocupados por resolver los problemas concretos, sino se quedan en el campo de los diagnósticos. Exacto. Ahora, tú dime, ¿no podrías pugnar porque hubiera una asignatura en preparatoria y bachillerato sobre el tema de familia, exprofeso, educación en el amor para vivir en matrimonio y familia? Sí. Creo que ya se requiere. Porque lo que sabemos con claridad, Tere, es que cuando no sucede eso, aumentan los problemas más graves que nos preocupan. Entonces se necesita trabajar preventivamente, además de ayudar a los que ya tienen problemas, ¿estás de acuerdo? Si ya tienes problemas, hay que ayudarte, pero lo que se trabaja es la prevención, hay que enfatizar la prevención. Es que hay que educar a los hijos de los divorciados, porque tienen derecho a ser felices como lo fueron sus abuelos y sus bisabuelos, ¿no? Entonces los papás divorciados tienen que reconocer públicamente que no están siendo plenamente felices y que sus hijos sí tienen derecho a hacer un matrimonio sólido, duradero, para siempre, que les dé seguridad en el camino. Entonces, una asignatura de familia en preparatoria y bachillerato creo que es muy necesaria en este tiempo. Para advertir finalmente, última pregunta que ya nos vamos, pero ojalá que consideres este canal de televisión como tuyo también y vengas tantas veces como quieras compartir, ¿no? Hacer una serie de programas, esto correrá ya por siempre en YouTube, es tu programa y lo puedes hacer llegar pues a través de las redes sociales, correo electrónico a todos los que quieras que se enteren, ¿no? ¿Cuánta gente muere o fallece después del divorcio? No tengo ese dato de manera precisa. Lo que sí sabemos es que aumenta más de 50% las enfermedades físicas. Sí. Entre esas enfermedades, ataques al corazón, etcétera. Sí, diabetes. Sí, la diabetes, etcétera. Cirrosis. Sí, son las más mencionadas después de los divorcios. Sí aumenta, hepatitis, cirrosis, diabetes. Se lastima el sistema inmunológico por la experiencia dura, difícil, de conflicto. Exactamente. Y bueno, y caen en la pobreza. Matrimonios que iban pues ahí como en clase media, digamos, una vez divorciados, caen en pobreza ambos y desempleo, esa es otra. También porque sus actitudes cambian, se vuelven personas desagradables, insolentes, violentas, agresivas, pesimistas y no son deseables en los ambientes laborales. Es difícil, ¿verdad? Bueno, pues te agradezco muchísimo por haber estado. Aprecio tus libros, yo estoy feliz de tenerlos. Aquí están, por favor consigan sobre todo, el que es para todos nosotros, Tipos de familia y bienestar de niños y adultos, el debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos. Muy importante este tema, para que no se diga que solo se habla desde el punto de vista de la fe, porque esto más allá de lo religioso, que todas las religiones avalan, por supuesto, la familia, pero más allá de eso, dadas las distintas culturas y tal, hablando de lo nuestro, pues todos sabemos por experiencia lo felices que nos hace la unidad y lo tristes y desdichados que nos hace la separación, incluso de amigos, amigas, padres e hijos. Toda separación entristece, vamos buscando la unidad. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.